se asume que somos básicamente un disco bilaminar. Este disco bilaminar tiene una parte que corresponde al ectodermo, esto lo ven ustedes en embrio, y que se llama epiblasto, que va a dar origen al ectoderma, y el hipoblasto, que va a dar origen al endodermo. Este epiblasto o ectodermo siempre mira o da su cara a lo que va a ser la futura cavidad amniótica. En cambio, el hipoblasto o endodermo es el que mira básicamente hacia el saco vitelino, que a su vez va a dar origen al futuro intestino, vísceras, bla, bla, bla. Pero entrando a la tercera semana de gestación, si puedo borrar, pero entrando a la tercera semana de gestación, el disco bilaminar se transforma en un disco trilaminar. Quedémonos ahí un rato. Si nosotros vemos por encima, o sea, por rostral, a la cavidad amniótica, la podemos ver en el sentido plano de la palabra con esta forma ovoide. Esa forma ovoide tiene en su extremidad rostral o cefálica una prominencia que se llamará originalmente placa protocordal o procordal. Y en la parte más inferior o caudal, una especie como de orificio, yo le suelo decir a manera de alcancía, que tiene un hueco en su interior y al que se le llama huella primitiva. Esta huella primitiva está ubicada en la extremidad más caudal de todo esto que es el epiblasto o ectodermo, tiene una prominencia en su extremidad cefálica que se llamará o se llama nódulo de Henle. Cuando empieza la tercera semana con la formación de esto de aquí, las células ectodérmicas, o en este caso epiblásticas, comienzan a viajar desde la parte lateral de la misma hacia el centro, con el propósito de avanzar en el sentido caudal, o sea, hacia abajo, con la idea de llegar finalmente a meterse cual moneda en una alcancía, con un orificio, una alcancía de chanchito, de la huella primitiva. Y al introducirse todas estas células ectodérmicas en esta huella primitiva, se quedan por debajo, imaginémonos que esto lo saco así, y por debajo se quedarían en esto que sería el ectodermo, pero viéndolo en el sentido axial de la palabra, o sea, ya no así, sino así, y esto correspondería al ectodermo, y lo que está aquí abajo correspondería al endodermo. Pero como ya es un disco trilaminar, la producción de todas estas células de lateral hacia medial que se movieron obligan a que se forme una estructura que se va formando en el sentido desde lo más caudal hasta lo más craneal para acercarse a la placa protocordal. O sea, va de lo más caudal a lo más cefálico. Y en ese viaje, en la línea media, va formando lo que ustedes ya han visto como notocorda. Entonces, esto de aquí viene a ser la notocorda. Y en el momento en que esto sucede, se comienzan a formar básicamente estructuras que, como ya son mesodérmicas, porque están en medio del disco bilaminar, haciéndolo trilaminar, se forma un mesodermo paraxial que luego serán los futuros somitas. Y a los lados del mesodermo paraxial, que serán los futuros somitas,
se forma otra extensión de mesodermo que será intermedio y lateral y terminará por formar todos los tejidos que tienen que ver con tejido mesenquimatoso. ¿Sí? Ok. Mientras esto está ocurriendo, ya esta placa de aquí, protocordal, se transformó o cambió su nombre y se llamará placa neural. Cuando se forma la placa neural, entonces, hay que echarle la culpa a alguien que induce la formación de la placa neural. Y las estructuras que inducen la formación de la placa neural son básicamente dos: la notocorda y el mesodermo cordal. O sea, inducen a su formación sobre la placa la actividad de la notocorda y el mesodermo cordal. Entonces, ok, se forma la placa neural y cual huella de zapato, esa placa neural se forma invariablemente en el día 18. Y por definición, para que la placa neural pueda formarse relativamente bien, necesita formarse antes a que se formen en realidad los somitas. Los somitas se formarán entre los días 19 al 21. Luego, la placa neural comienza a perder su estructura de placa para transformarse en un surco neural. O sea, comienza a plegarse sobre sí mismo. Y al plegarse, lo hace por detrás del embrión. Por lo tanto, el proceso de formación de la placa neural, que va a llevar a algo que se llama neurulación, es un proceso por inducción dorsal, porque lo hace por detrás del embrión. Entonces regresamos a los pliegues. Los pliegues, mientras se están plegando, valga la redundancia, comienzan a formar este surco antes de transformarse en tubo. Y en el momento en que el surco se está formando, porque los pliegues se están plegando, valga la redundancia, comienzan a aparecer unas células que forman parte del ectodermo, pero que corresponden a algo muy propio del ectodermo y que se llama cresta neural. Esa cresta neural va a dar origen a las siguientes estructuras: células, ganglios y esqueleto. ¿Qué células? Las células de Schwann, las células de la aracnoides, hola, ¿sí? Aracnoides, las células de la pía madre, los melanocitos, con excepción de los melanocitos que pigmentan la retina pigmentaria y la médula suprarrenal. Los ganglios a los que da origen son los ganglios de la raíz dorsal, los ganglios del sistema nervioso autónomo, en particular los del simpático, y los ganglios sensitivos de los pares craneales que tienen actividad sensitiva. Y el esqueleto al que da origen es el esqueleto de la cara y del cráneo, o sea, obviamente de toda la cabeza. ¿Sí? Ok. El surco empieza a unir de lateral hacia medial sus pliegues para cerrarse sobre sí mismo, siempre por detrás del embrión,
y termina formando el tubo neural. Al hacerlo, se cierra básicamente siempre del centro hacia arriba y hacia abajo para terminar de cerrarse en lo que se llaman neuroporos. Entonces, si dibujamos a un embrión mientras se está cerrando en el sentido axial de la palabra, o sea, viéndolo de frente, tendría más o menos esta forma. Del centro, en forma muy rápida, se va cerrando hacia cefálico y hacia caudal. Del centro hacia cefálico y hacia caudal. De tal manera que siempre queda como que al final del camino de la neurulación, esta parte de acá arriba y esta parte de acá abajo. La de arriba corresponderá al neuroporo anterior y la de abajo al neuroporo posterior. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Ahora, el neuroporo anterior se cierra en el momento en que inicia el pliegue del mismo para formar el tubo neural. Por lo tanto, el neuroporo anterior tiene dos cierres: un inicio de cierre y un final de cierre. El inicio de cierre es aproximadamente al día 22, pero el final del cierre es entre el 23 y 24. Pero puede avanzar hasta el día 26. ¿Sí? Ok, sí. Esto sí, copia lo que les voy a dictar. El inicio del cierre es mucho más heterogéneo que el final del cierre, en el sentido de que al iniciarse el cierre del neuroporo anterior, lo puede hacer en varios lugares a la vez. No hay un lugar específico real para todos los embriones del planeta. Pero en cambio el final del cierre sí es un cierre específico en un sitio en particular. Entonces el inicio del cierre es copia en la parte baja del bulbo raquídeo, en el romboencéfalo caudal, al nivel del somita 2 y 3, o entre el nivel de los somitas 2, 3 y 4. También se puede iniciar a cerrar en la futura región occipital. También se puede iniciar el cierre en el agujero occipital. También puede cerrarse a nivel de la médula cérvico-torácica, o sea, mucho más abajo. Y generalmente cuando lo hace, al iniciarse el cierre, de ley tiene que haber siempre 7 pares de somitas. O sea, está en algo que se llama estadio somito 7. Así se llama, estadio somito 7. Para que inicie el cierre del neuroporo anterior, tiene que estar en estadio somito 7. O sea, 7 pares de somitas. Uno de cada lado, 7 de un lado y 7 del otro. En cambio, el final del cierre es invariablemente en un solo sitio, la lámina terminal, que también se le llama terminalis. En el momento en que se termina de cerrar el neuroporo anterior, el mismo hecho de que se forme la lámina terminal implica el inicio al milímetro de segundo, por decir una cosa para que me entiendan, empieza a formarse el prosencéfalo. Eso significa que hay un criterio aparentemente errado aún en muchos textos, en los que dicen que tiene que iniciar
la formación del prosencéfalo, o sea, todo lo que es cerebro, el encéfalo, etc. Y primero tiene que formarse la médula espinal para que el otro se empiece a formar. Este concepto significa que en el momento en que se cierra el neuroporo anterior, pero aún no se cierra el neuroporo posterior porque se cierra días después, ya empieza a formarse el prosencéfalo. Por lo tanto, estas dos de aquí, la neurulación y la formación del prosencéfalo, son básicamente a la par, por no decirlo menos. Mientras el uno se está formando y se cierra, el otro empezó a formarse ya, pero todavía no empieza a cerrarse el neuroporo posterior. No sé si me hice entender. Entonces van a la par. Okay. En el momento en que la lámina terminalis se forma, viene a ser la lámina terminal el límite rostral de la vesícula prosencefálica, que es el cerebro anterior. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. En cambio, el neuroporo posterior se cierra en 3 sitios. Se cierra al nivel de L2, luego avanza un poquito más abajo, entre L2 y S2, y termina por cerrarse entre S3 y S4. Por lo tanto, el neuroporo anterior tiene 2 cierres, uno inicial y uno final. El neuroporo posterior tiene 3 cierres, uno inicial, uno intermedio y uno final. Pero toda esta cuestión de aquí ocurre en el día 25 al 26, pero puede avanzar hasta el 28. Por lo tanto, se dan cuenta que si el neuroporo anterior empieza ya su final de cierre entre el 23, pero puede avanzar hasta el 26, y el neuroporo posterior ya empieza a cerrarse entre el 25, pero termina por cerrarse en el 28, hay un concepto que también se mantiene errado, en el hecho de decir, y todavía lo mantienen los textos que ustedes usan, que el neuroporo anterior se cierra primero y el neuroporo posterior se cierra después. Porque existe entre ambos un día en que ambos dos, valga la redundancia, se están cerrando al mismo tiempo, que sería invariablemente el día 25. ¿Por qué soy temático en eso? Porque hasta antes de tener conocimientos genéticos, más o menos del fin de los 90 para acá, se asumía que las patologías eran por el neuroporo anterior o el neuroporo posterior. Pero a partir de todas las explosiones estas que hubo con Hiroshima, con Nagasaki, las explosiones de los 60 y de los 70 en los atolones de Bikini, en los atolones de los Balcanes, en los atolones del Atlántico, bla, 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 comenzaron a salir muchos niños con malformaciones congénitas y siguen saliendo por tóxicos X. Se dieron cuenta que los chiquitos que nacían tenían patologías de neuroporo anterior, pero discretamente neuroporo posterior. Y comenzaron a cuestionarse el concepto de que o hay del uno o hay del otro, pero no podía haber combinados a la vez. Este día 25 sería la explicación de por qué hay patologías del neuroporo anterior en un niño, habiendo también en ese mismo niño patologías de neuroporo posterior, pero quizás no tan evidentes como la de sí del neuroporo anterior. Creo que sí me hice entender. Sí, ok. Mientras está pasando toda esta bobería, el ectodermo mientras está pasando esto, el ectodermo produce una proteína genéticamente modificadora de hueso que se llama ECAM, o en inglés molécula de adhesión celular, pero de ectodermo. Pero el ectodermo en realidad se termina transformando en ¿qué? En la placa neural, pero en el medio del ectodermo, porque en realidad el sistema nervioso es un procedente ¿de quién? Del ectodermo, es un derivado del ectodermo. Entonces en ese momento el neuroectodermo, cuando ya se forma la placa neural, ya el ECAM cambia de nombre y se llama NCAM. ¿Sí? Y al suceder eso, inmediatamente el nódulo de Hensen empieza la neurulación. El nódulo de Hensen
empieza la neurulación. Por lo tanto, ustedes pueden tener placa neural, pero no necesariamente la placa neural tiene que ser sometida a neurulación. Por lo tanto, a la placa neural, quienes la obligan o la inducen a formarse, ya se lo dije hace un rato, es la notocorda o la interacción entre la notocorda y el mesodermo cordal. En cambio, el nódulo de Hensen obliga a que la placa empiece el proceso de neurulación. Y al hacerlo, el nódulo de Hensen fabrica 3 proteínas. Nodding, no es nuggets, hay gente que me puso nuggets en algún examen. Folistatina y cordina. El nódulo de Hensen fabrica noggin, folistatina y cordina. ¿Con qué propósito? Borro esto de noggin, folistatina y cordina. El ectodermo, que casi siempre hace todo esto, resulta que está dando origen a quién? A la placa neural, que se transforma en surco neural, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que empieza a formarse el surco neural, antes de que se transforme en el tubo neural, igual sigue siendo un derivado ectodérmico. Pero las partes laterales de cada uno de ellos será el ectodermo lateral. De este lado, y el ectodermo lateral del otro lado. Pero el ectodermo medial será neuroectodermo. Cuando empieza ya a formarse el surco y milésimas de minutos antes de transformarse o de pocas horas en placa neural, el mismo ectodermo y el mesodermo ventral fabrica una proteína que se llama BMP. En inglés es Bone Morphogenic Protein, pero en español es proteína morfogénica ósea. ¿Okay? Esa proteína morfogénica ósea, el propósito es formar hueso. Y para formar hueso, la proteína fabricada por el ectodermo necesita tener receptores del BMP. Para que siendo receptados por los receptores, el BMP fabrique hueso. Pero los receptores se adosan o se forman básicamente en intimidad con todo el ectodermo, el lateral y el medial. Pero resulta que Hensen, que fabricó ¿qué cosa? Nodding, folistatina y cordina, se unen en el centro con el BMP. Y al unirse los tres más el BMP, inhiben que el BMP se pegue en los receptores de BMP y por lo tanto anula su función. Pero en cambio, en lo de acá no ha pasado nada. ¿Qué fue? Y termina por formarse hueso a los lados, pero no se forma hueso en medio. Y este se va de largo como tubo neural. ¿Sí? Sí, de la vida. ¿Sigo? Ok. Mientras está pasando esto, ya podemos hablar de neurulación. Por lo tanto, la neurulación es el primer proceso embriológico con el propósito de formar sistema nervioso. Y lo hace invariablemente con algo que se llama tiempo máximo de aparición entre la tercera a la cuarta semana.
el inicio de la neurulación. Cuando inicia la neurulación, se transforma en dos etapas divididas: la neurulación primaria y la neurulación secundaria. Por lo tanto, el inicio de la neurulación primaria sería entre la tercera y la cuarta semana. Y el propósito de esta neurulación primaria es dar origen a la médula espinal solamente hasta el nivel lumbar. En cambio, la secundaria da origen a la médula sacra y la coxígea. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sigo? Ok. Vámonos a la primaria. Esta neurulación primaria puede transgredirse, puede lesionarse, puede inhibirse y provocar malformaciones congénitas. A mí me gusta dar los nombres porque los van a ver en el futuro y tienen que aprender a manejarlos desde ahorita. La primera y más horrorosa es la cráneo-raquisquisis. Cráneo-raquisquisis. La segunda, la anencefalia. La tercera, la mielosquisis. La cuarta, el encefalocelio. Y la última, el mielomeningocelio. Entonces, de la más desastrosa y horrorosa, la cráneo-raquisquisis, hasta la menos desastrosa y horrorosa. Estas tres primeras suelen ser incompatibles con la vida, pero por obvias razones la más incompatible con la vida será la cráneo-raquisquisis. En cambio, la más compatible con la vida será la final, el mielomeningocelio. ¿Sí? Ok. La cráneo-raquisquisis es el fracaso total, global, 100% de la neurulación. Por lo tanto, el niño que nace cual placa neural, pero básicamente esa placa solamente se quedó en placa y no se neuruló. Jamás fue llevada al proceso de neurulación. Ahora, esta forma de malformación congénita casi siempre va de la mano con formación de ectodermo, porque recuerden que la placa neural es un derivado ectodérmico. Como es un derivado ectodérmico y la placa neural no se neuruló, tampoco se formará bien y adecuadamente la piel. Por lo tanto, se verá un segmento de piel que no cubre al chiquito que nació en su placa neural que no se neuruló. Y eso se llama disrafias no ocultas, porque no están ocultas por la piel, porque a medida que se va formando supuestamente la placa, también se está formando ectodermo con el propósito de formar piel, bla, 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 todos los derivados ectodérmicos, pero como no se formó bien el derivado ectodérmico en sí mismo, entonces no hay piel que cubra el defecto de la placa neural que jamás terminó, o por lo menos inició a neurularse. La anencefalia es el fracaso total, global o 100% del cierre del neuroporo anterior. La mielosquisis es el fracaso total, global o 100% en el cierre del neuroporo posterior. El encefalocelio es el fracaso restringido, o sea, a medias, del cierre del neuroporo anterior. Y el mielomeningocelio es el fracaso restringido del cierre